Bienvenidos ya en el Mundial, 6 estaciones radiales de Radio Corporación FM. Juan Andrés Arulite, Dania Mejía y un servidor, Tom Coreas. Los acompañamos. Juan, ¿cómo te va? Hola Tom, hola Dania, es un placer estar con ustedes. Claro, Radio Corporación presenta también todas sus estaciones que van a estar dentro del Mundial, ¿eh? Por ejemplo, la Pop, la Scan, YXY, la Globo, la Club, totalmente siempre para tratar que usted pueda escuchar cualquiera de esas radios que vamos a estar presentes en este Mundial 2026. Dania Mejía, bienvenida. Hola Tom, hola profe, qué bueno poder estar con ustedes en un programa tan bonito que es ya en el Mundial, y nuestro patrocinador Grita Fongigo Biloba es un oxigenador cerebral que alivia los síntomas de la falta de memoria, vértigo, mareos, dolor de cabeza y mala circulación. Así que ya vamos a hablar de un tema importante, y es el hecho de que ya estamos en el Mundial. Usted aquí va a conocer sedes, va a conocer equipos ya clasificados, de qué fecha a qué fecha. Bueno, y las expectativas están sobre los escenarios deportivos, enfocándonos también en México, en el Estadio Azteca, que tendrá otro nombre, pero FIFA no permite que tenga un nombre de patrocinador, por lo tanto siempre se llamará Estadio Azteca en la Copa Mundial del 2026. Canadá y los Estados Unidos, que tendrá la mayor cantidad de sedes para esta Copa del Mundo, Juan. Exactamente, se va a comenzar el jueves 11 de junio y termina el domingo 19 de julio. Así se va a programar el Mundial. Ya estaremos hablando de las selecciones que ya están adentro del Mundial, para que usted sepa de dónde vienen todas estas selecciones, los países que van a participar y cómo se va a jugar esta contienda mundialista 2026, que seguramente es siempre el interés de todo un país, de todo un mundo, ¿no? Cuando se juega el fútbol de esta manera. Por primera vez estarán 48 selecciones participando también en esta Copa Mundial. Aparte de ello, la novedad que CONCACAF tiene más boletos, las posibilidades también de clasificar a más selecciones de CONCACAF. En este caso, el interés para nuestro país, Dania. Así es, Tom, creo que eso es importante, y el hecho de que es el primer mundial que tiene 3 países diferentes, Estados Unidos, México y Canadá. Y les voy a comentar cada uno de los estadios para que usted, obviamente, si es hermano lejano y tenga oportunidad de poder ir también al mundial, sepa cuáles son los puntos directos para ir a ver los partidos. Pues en Estados Unidos es Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y Miami. En el centro es Dallas, Houston, Carson City, Atlanta, y en el oeste de Los Ángeles y San Francisco, California, en la Bahía. Mientras que en México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y en Canadá, Toronto y Vancouver. Esos son los puntos directamente donde se van a jugar los partidos del Mundial. 2 sedes en Canadá, 3 en México y la mayoría en Estados Unidos, que va a ser el anfitrión principal de esta Copa del Mundo, Juan. Exactamente, Dania, decime cuántas selecciones ya están clasificadas a este Mundial. Falta todavía, hoy se juega la última fecha de la Copa Conmebol Sudamericana para clasificar. Solamente está esperando el repechaje, si va a ser Venezuela o Bolivia, ¿eh? Así es, creo que esas son las selecciones que por el momento quizás faltan, pero los que ya tenemos confirmados es obviamente los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. En Asia, Japón fue el primero en asegurar su pase, entonces creo que eso es un tema importante para su país, mientras que Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, que es debutante en el Mundial, Jordania también debutante, Australia, en Oceanía es Nueva Zelanda, y Sudamérica en la Conmebol, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay, mientras que en África, Marruecos y Túnez. Esas son las selecciones ya confirmadas. Muy bien, Dania, para que la gente también tenga un relieve de todo esto. Oceanía tiene una plaza directa, más una repesca mundial. UEFA Europa tiene 16 plazas directas. Después de 32 años, Estados Unidos 2026, septiembre 2023. 48 equipos divididos en 12 grupos de 4 que van a ser este mundial que se va a jugar. Así que decías, Tom, que el próximo mundial va a ser diferente, porque aparentemente quiere FIFA que sean mucho más equipos, ¿no? Se habla del 2030. Acordate que también habrá partido en Asunción, en Argentina y en Uruguay. Exactamente. Van a llevar un partido a esa Copa, pero enfoquémonos a lo de las sedes. ¿Qué podemos decir del trabajo que están realizando en México? Han sacrificado algunos equipos que estaban acostumbrados a jugar en el Azteca por la remodelación, el caso del Cruz Azul y del América. Exacto. Que era su sede, pero lo más importante es
que México también, como sede, como coanfitrión, quiere darle un buen espectáculo a los partidos que va a tener en dichos escenarios. Ya lo mencionábamos, los lugares donde van a estar son ciudades históricamente futbolísticamente hablando. Aparte de ello, cuentan con la capacidad, diríamos, el acceso para todo el público. Ellos ya tuvieron, los mexicanos, 2 Copas del Mundo en 1970 y 1986. Entonces ya saben qué es organizar. No van a tener la mayor cantidad de partidos, ya lo mencionábamos, pero lo más importante es que ellos pretenden ser buenos coanfitriones. ¿Por qué? Porque más adelante van a solicitar tener otra Copa del Mundo. Ese es el objetivo de los mexicanos. Exactamente, sí, donde sí, ya tienen la posibilidad de haber armado, ¿no? Manejan los estadios de una manera muy directa y muy buena, por eso se le da a la FIFA, ¿no? Más allá de un convenio que siempre tiene con México, Estados Unidos, que va a ser el anfitrión y el principal abastecedor de todos los partidos. Yo creo que está muy bien México y Estados Unidos. Lógicamente que Canadá se suma a eso para empezar a mostrar lo que es el país como Canadá, porque Canadá como país realmente es muy lindo, si uno lo conoce, pero tiene pocos estadios como para poderlo brindar. Así que este va a ser un mundial de un poco de situaciones un poco encontradas, ¿no? Porque mayormente siempre se hace en un solo país, ahora hay que viajar a los países. Sí. No, pero está bien, yo creo que por parte de las selecciones hacerlo en 3 diferentes países creo que está bien, y si usted no sabe dónde va a ser el primer partido de inauguración, pues en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y la final va a ser en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Entonces creo que Estados Unidos y México pues al final van a ser como los principales sedes, y creo que está bien, la verdad que es una buena iniciativa de hacerlo en 3 países. Es los países que más tienen, creo que como afición que ama el fútbol, entonces es un país muy fuerte en esto. También no solo estamos hablando de afición, sino que también de infraestructura, que por parte de los estadios, para brindarle a la afición que llegue, creo que la mejor experiencia en el ámbito de fútbol. Sí, es que el objetivo en Canadá, las 2 sedes que mencionábamos de Canadá, es primero esparcir el fútbol. Hay que recordar que ellos no tienen una liga profesional como la Liga Mayor de los Estados Unidos. Producto de ello, sus equipos participan en la MLS. Exactamente. Sí. Entonces lo que quieren es expandirlo y fomentarlo, que sea uno de los deportes más atractivos en Canadá. Aparte que ya organizaron también copas mundiales femeninas, ahora le están apostando a nivel mayor, y esto prácticamente sería como un ensayo para los canadienses, llevar la copa, parte de los partidos a la Copa Mundial a dicho país, para tratar de motivar a los aficionados que, bueno, dicho sea de paso, en Canadá, aparte del inglés, también se habla el francés. Sí. Entonces Claro. hay ciudades, entonces ese es el objetivo primordial. De ahí todos sabemos que Estados Unidos va a ser por recursos económicos, por infraestructura, va a ser el centro de atención de esta Copa del Mundo. Y lo más importante es que tengamos una Copa del Mundo con escenarios completamente llenos, porque ya las entradas, incluso Juan y Dania, ya se están vendiendo. Yo veía un documental y se hablaba de $60 la entrada mínima. La más barata. La más barata. Exacto. Para ingresar a uno Que de es estos un poco partidos. lejos de los... No, Pero ya ir, creo que a una Copa Mundial, creo que no importa, creo directamente dónde te quedes, creo que es una buena oportunidad. ¿Sí? Incluso conozco muchos aficionados, tanto salvadoreños, que van a ir, o sea, que incluso están buscando la manera para poder obtener boletos, y creo que eso te da una mente de que en realidad querés incluso que nuestra selección pudiera estar ahí. Exactamente, ¿cada 4 años, Tono, o cada 2 años, cada 3 años? Cada 4 años. La Copa 4 Mundial Es que a es uno le gustaría, ¿no? Cada 4 años, porque después se empieza a mirar de otra Está- manera. está en estudio cada 2 años. Por eso digo, ¿no? En Por eso le estudio. hice las preguntas a cada uno. A mí particularmente me gusta cada 4 años porque genera un montón de situaciones y los países se empiezan a preparar. Habrá que ver qué va a suceder con esto. La última que clasificó la semana pasada fue Túnez, que hace rato que no estaba, que ya estuvo en el Mundial Túnez, se clasifica nuevamente a un Mundial. Habrá que ver estos países africanos, cómo se manejan, cómo están pendientes de todo esto. Y fíjate que qué buen tema el que hablaba vos sobre, lo vamos a tocar más a fondo, más adelante en otro programa, lo de continuo, las Copas del Mundo. Ah, sí, que hay equipos que ya lleva. FIFA está ensayando con el Sub-17, 5 años consecutivos en Qatar. En Qatar. Ya nuestra selección está para el Mundial de noviembre Sub-17. La idea es ir encontrando nuevos valores y alimentar a las selecciones mayores. Claro. Hay en estudio también, hay dos propuestas. Una, que se incremente la cantidad de selecciones
De eso vamos a hablar también, porque no sé si qué tanto competitivo va a ser que incrementes en participaciones. Y la otra es que las Copas del Mundo a nivel mayor sean cada 2 o 3 años. Eso está en estudio por parte de FIFA, y en los próximos años o en los próximos días podríamos tener noticias al respecto. Lo cierto es que por el momento se mantiene cada 4 años. Ya se habla hasta el 2034, porque tenemos ya varias sedes en el 2030, 2026, 2030, y por primera vez desde este 2026 se va a jugar en 3 sedes alternas. Acordate que unos me preguntaban, pero si ya hubo, sí, ya hubo. Acordate que Corea y Japón 2002 se jugó en 2 países, ahora se va a jugar en 3. El del 2030 va a ser más sedes para ponerle ese picante, para que el público y darle la oportunidad a otros países de que tengan como coanfitriones ir organizando esta justa mundialista. Exactamente, lo dice de esa manera Tom, porque el 2030 estaría Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero con un solo juego. Exacto, con un solo juego. Habrá que ver qué va a pasar con todo esto, porque en definitiva lo deciden ellos. Y después buscarán la sede, ¿no? Los países que estén preparados, porque tampoco no es barato, los países que tienen que preparar para los estadios, ¿no? Porque no es tampoco, a veces uno dice, yo quiero, levanto la mano para poder estar en un mundial. No, tiene que tener una estructura y un dinero que tienen que poner como depósito. Ya lo vamos a hablar todo esto mucho más adelante, porque si no la FIFA no te da ese respaldo. ¿Cuál es la sede que más les llama la atención hablando del 2026? Porque, bueno, lógico, los mexicanos van a... A mí me gusta el Azteca. A decirle esto. A mí me gusta el Azteca. A mí me gusta también el de Monterrey, el estadio. Sí. No puedo mencionar el patrocinio, pero el estadio regiomontano es muy bonito para organizar, más las remodelaciones que le están realizando. Sí, como estadio, ¿no? Como estructura, me parece que el Azteca, y ahora seguramente lo van a tocar un poquito más, está dentro de... Ya se jugaron 2 finales en el Azteca. Sí, ya se jugaron 2 finales. Mundiales, sí. 70 y el 86, ¿no? Correcto. Sí, exactamente. Así que ellos se preparan muy bien. Claro que Estados Unidos tiene la tecnología, la modernidad, pero todavía le falta el calor, ¿eh? Todo el calor que siente el fútbol mexicano no es lo mismo que siente tal vez en Estados Unidos, ¿no? Más allá que no, le ponen el por eso ambiente. creo que se va a vivir de manera diferente en el Estadio Azteca, o incluso en México. Pero fíjate que hablan de Estados Unidos, y Estados Unidos qué interesante, porque incluso los norteamericanos, bueno, los 3 países organizadores, ya en el caso específico de Estados Unidos le está llamando al soccer fútbol. Porque se separaban el fútbol americano con el soccer, ahora fútbol. ¿Por qué? Porque hay mucho latino. Entonces quieren que la afición latina también, que es el punto de atracción, que llegue. Porque, acordate, los deportes de Estados Unidos, si hacemos una escala, no es el fútbol el primer lugar. No. A nivel de deporte nacional. De estadounidenses. Entonces, ahora con la Copa del Mundo, aparte la experiencia que ya tuvieron en el 94, es decir, ellos van a tener, después de 32 años, una organización de Copa Mundial. En Estados Unidos 94, ahora la mayor parte de partidos en el Mundial del 2026 quieren innovar y poner en práctica la tecnología. En los estadios van a tener no solo el VAR para los árbitros, sino para el público. Habrán pantallas para que el público observe. Puede ver también. Exacto. Sí, está bien. Esa es parte de las innovaciones. Es un acercamiento para también mirar al la jugada y público sacarse de funcionamiento. Ya Estados Unidos ya inauguró un mundial, ya estuvo en un mundial de Estados Unidos. Sí, por eso. Y dejaron los estadios. Pero sí tenés razón. Yo creo que Estados Unidos tiene toda la tecnología, lo que tendrá que buscar la manera de atraer mucho más este deporte. Lo decía Tom, el primero es el fútbol americano, el segundo es el básquet y el tercero es el fútbol. Habitualmente lo hace. El béisbol también, por lo que en el primer lugar, empatado con el fútbol americano. Con el fútbol americano. Pero bueno, son muchas más cosas que seguramente estaremos hablando mucho más adelante. Así que tenemos muchos temas todavía para hablar de eso. Bueno, profe, creo que es importante todos los datos que hemos dado, pero ahora sí creo que lo importante en el tema salvadoreño, cómo han visto también a nuestra selección, cómo vamos con el camino hacia el Mundial. Creo que hemos obtenido resultados, sí, quizás una pérdida, pero ir a un gane de visita, creo que eso nos da un poco de respiro. Incluso se vienen 2 partidos de locales que ya no hay margen de error de que si querés o no querés ganar. Creo que ahorita hay que dejar, ustedes también tuvieron la oportunidad de llevar un partido de Panamá-Guatemala que pueden dar un panorama de cómo se puede vivir después del partido contra El Salvador. Fíjate que partiendo de lo que se jugó entre Salvador y Surinam, y ahí comparto lo que decía Juan Andrés Arolite, que el empate nos venía bien. Una Surinam que tiene la mayor parte de jugadores, ya lo sabemos, en Europa. Una de sus figuras es Geraldo Becker, pero
nosotros físicamente nos pasa factura. Y lo hemos dicho, no tenemos, nuestra liga no es muy competitiva. Esto no es una excusa por el resultado del 2-1, pero hay selecciones como Surinam que vienen trabajando de hace años callados. Lo nuestro es una proyección al 2030. Creo que podemos dar la lucha todavía en el 2026 con los partidos que tú mencionabas que quedan en casa, pero debe mejorar el aspecto, el rendimiento. Juan va a tocar el tema como entrenador, pero es lo que tenemos, el plantel de jugadores. Bolillo viene, creo que muy tarde al proceso. Si hubiera venido unos años antes, creo que ya encontráramos la idea. Qué bien por la afición que responde, pero todavía no está perdido, porque afortunadamente el resultado de Panamá, Guatemala 1-1 todavía juega a nuestro favor, porque las matemáticas están ahí. Ahora lo importante va a ser ir a conseguir los partidos de local, y ahí donde juega una situación muy interesante en torno al escenario. Se va a jugar en el Mágico González, se va a jugar en el Cuscatlán, se va a posponer o se va a trasladar a otro sector el concierto del grupo musical que viene, es la banda de rock. Entonces esa es la expectativa. En lo particular, ayer quedó demostrado, o el partido contra Surinam, que la afición responde cuando una selección es ganadora. Somos de resultados, Juan. No, así es. Pero, profe, yo quiero antes hacerle una pregunta directamente a usted. Creo que usted es el técnico, el que ya tiene un gran recorrido en este ámbito. ¿Cuál es la diferencia que vio entre Guatemala, en el juego de Guatemala y en el juego de Surinam, según planteamiento también, y cómo ve físicamente a la selección? Porque creo que mentalmente sí se ha mejorado un poco en el hecho de que no caemos, pero hay tramos en el partido que siempre se nos ven difíciles, así que según su punto también de vista. Bueno, el partido contra Guatemala, nosotros fuimos a jugar un partido de una estrategia, y yo le dije que él prevalecía el sistema antes de todos los jugadores. Y lo hizo muy bien el sistema, porque nosotros fuimos con una mentalidad de poder marcar, ¿no? En la marca, en la parte física. Y en un descuido nosotros convertimos el gol, pero nunca tratamos de poder, por lo menos, de llegar tanto al arco. Porque indudablemente lo que teníamos, la fortaleza, era la parte de la marcación. Y a partir de ahí creo que ganamos el partido contra Guatemala. Ayer jugamos un partido donde vino una selección que juega mejor que nosotros. Y nosotros, en vez de tratar de poder marcar, como lo hicimos en Guatemala, quisimos jugar un partido abierto. Y ellos realmente te sacan la ventaja, porque mayormente te trabaja muy bien la parte física, pero lo futbolístico, que es lo más importante, se equivocan mucho menos. Entonces ellos acertaban mucho más en los pases, para que usted tenga más o menos común de lo que estábamos viendo. Acertaron, llegaron muy bien, llegaron cuando ellos quisieron. Cuando aceleraron, llegaron. Mario vuelve a hacer otra vez la figura, porque nosotros llegamos muy poco. Creamos muchas pocas posibilidades. Más allá de cuando íbamos a chocar contra ellos, nosotros realmente rebotábamos. Te sacaban la pelota, te jugaban desde abajo de una manera tan tranquila que ellos no tenían ningún tipo de problema. En cambio nosotros, en la diferencia, siempre la tirábamos para tratar de dividirla. Y entonces nosotros no jugamos al fútbol. Jugamos un juego donde esperábamos poder que ellos se equivocaran, y ahí en nosotros poder estar presente. No jugamos al fútbol. No, yo digo que no jugamos al fútbol. Referís? Porque te quiero decir que nosotros lo que hacemos es habitualmente un pelotazo largo, nos jugamos en corto, nos tratamos de hilvanar alguna jugada como la hicieron ellos. Nosotros lo que jugamos es un fútbol directamente por arriba, tratando de chocar. Por arriba y con jugadores de estatura. Exactamente, sí, claro. Pero es que era bien difícil también salir jugando con los jugadores de Surinam, era bastante difícil. Porque ellos jugaron bien. Exacto. Ellos te juegan de una manera que vos decías, cuando te salían jugando. Nosotros la revoleamos, la parte del fondo, mayormente. En el medio tenía una transición que no tenía un puesto fijo, solamente un contención, los demás se movían. Por el lado de Gerard Becker y por el otro lado, realmente ellos hicieron lo que quisieron, porque nosotros no marcábamos, estábamos mucho más pendientes de lo que teníamos que hacer, y no fuimos a buscarlo arriba y lo dejamos venir. Yo tengo interrogantes para vos, que sos entrenador. Primero, lo de la cancha. Bueno, supuestamente era para que nos ayudara. Sí, bueno, pero... ¿Qué pensás de eso? Uno, y la otra, Juan, ¿se tienen los recursos todavía? ¿Se puede, crees que, porque se hablaba de 15 jugadores legionarios, sí, crees que para octubre puede cambiar la historia contra Panamá, contra Guatemala, porque el biotipo, si le podemos llamar así, del jugador es totalmente diferente a lo de Surinam? Claro. No, yo te pregunto. Sí, claro. A ver, nosotros pensábamos que Surinam no era la misma que vino el otro día a empatar. Surinam te jugaba muy bien. Digo muy bien, juega muy bien,
porque realmente sabe lo que quiere. Ellos no tienen nada que perder. Surinam no tiene nada que perder. No, pero no me enfocás lo de la cancha. Sí, te preguntaba lo de la cancha. Ya te lo voy a decir para que no lo veamos tan raro. Entonces Surinam lo que hizo es jugar al fútbol, y si vas a ver la tenencia de pelota y los pases acertados. Disculpa que te interrumpa, pero vos decís jugar al fútbol. Yo veo a muchos técnicos decir jugar al fútbol, pero ¿a qué se refieren? ¿A un dibujo táctico, que no sostuvieron la pelota, que no le prestaron el balón al rival? ¿Esos argumentos? No, jugar al fútbol se requiere un montón. En lo global es tratar de no equivocarte en cuanto a los pases que vos has seguido continuamente, tener una proyección equilibrada de la mitad hacia adelante porque tenés que llegar, y de la mitad hacia atrás porque tenés que defender. Nosotros llegamos muy poco. Profe, pero ahí entra un tema bien importante, porque es con la selección con la que estábamos, creo que también la selección que teníamos enfrente, claro. Porque fue una selección que desde el minuto 1 nos presionó, una selección que hacía triangulaciones, una selección que sabía, que movía, que encaraba, que pases filtrados. Era una selección que ya sabía, que había estudiado muy bien a El Salvador, y decía mucha afición, ok, en la vez anterior habíamos empatado 1-1, pero no habían metido como a los jugadores, digamos, titulares, claro, prácticamente. Entonces, ayer nos dio un parámetro que a mi parecer no fue del todo malo para la selección, porque también quiero preguntarle a ambos, ¿qué podemos resaltar de la selección? Porque pese a eso, creo que también hubieron jugadores puntuales a destacar que de nuestra selección que no lo hicieron mal. Fíjate que yo puedo, porque yo quiero escuchar lo del terreno de juego con Juan, que es entrenador y ha estado en selección. Yo enfocándolo hasta lo que vos mencionabas de los jugadores, sigue marcando la diferencia los jugadores que militan en el extranjero. Exacto. Porque nuestra liga es lenta. Físicamente nos pasa factura. Los que marcan la diferencia, a excepción de algunos de la liga local, son los de afuera. Y cuando te hablo de eso, Nathan, te hablo de Brian Hill, te hablo de Harold Osorio, te hablo de Joshua. Incluso Joshua entró bien. Sí, de los que van fuera. Entonces, ahí te da la respuesta de que nuestra liga debe mejorar. Se debe traer, Juan, lo que hablábamos. Primero, ya es tarde, pero todavía estamos a tiempo para el futuro, traer entrenadores en las fuerzas básicas. Traer buenos preparadores físicos y también que el jugador se cuide, porque el problema es que vos querés ir a pelear un balón, pero si ya el físico no te da. Entonces, hay muchas circunstancias, pero Juan, yo quiero escucharte a vos sobre el terreno de juego. Bueno, yo lamento mucho que se haya tocado el terreno de juego. Yo lo lamento mucho. Primero porque es un terreno de juego que hace años, y usted vos no podés dejar mentir, jamás lo han hecho. No, es la primera vez. Bueno, es la primera vez, ¿no? Todo tiene su valor y todo tiene su metodología. Toca los escenarios deportivos que creo que no tienen por qué tocar. Son museos. Yo no le encuentro la razón. Porque si vos tenés jugadores que realmente dentro de lo que vos planificás, 3 metros no te hace nada. 3 metros no te hace nada. Lo interesante sería tener jugadores que esos 3 metros vayan hacia adelante y traten de tener una función para poder tratar de generar situaciones inconvenientes al rival. Yo creo que se tocó un escenario, un museo, donde no tendría que haber sido. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es lo que pienso para vos yo. Tendría que haber estado eso, en la misma condición de antes. Hace años acá juegan normal. Sí. Nunca se habló de eso. Y vos, más que nadie, como periodista hace mucho tiempo acá, nadie de los que vinieron acá tocaron el Cuscatlán. Sí, y estoy de acuerdo con vos. Entonces, los escenarios son los escenarios, vos tenés que jugar en cualquier lugar. Lo interesante es tener materia prima, nosotros todavía no tenemos materia prima, como para poder sacar esto. Y te viene una Surinam que hace rato, a lo mejor no tiene la historia que tiene El Salvador, pero ¿sabés lo que tiene? Es que tiene la calidad, porque se forman en otro lugar, como en Holanda, ¿no? Entonces después vienen y te juegan y te ganan, y realmente te tienen la pelota y te salen jugando, no tienen una manera, ellos si pierden la pelota la vuelven a recuperar, siempre tienen esa manera. Todavía a nosotros nos falta todo eso, y eso es lo que dice Tom, todavía falta lo básico, sacar jugadores desde abajo, que empiezan a empujar los que vienen de arriba, porque yo digo, la generación que viene desde ahora y juega en primera división, ¿dónde se va a ver si no tenemos un recambio? Si aparece un juvenil que juega 2 o 3 partidos y después se aplaca, no tenés un recambio. No tenés a alguien fijo que te diga este va a llegar adelante, porque no tenés un recambio, son de 2 o 3 partidos. Y lo que aparece en las selecciones son de apariciones.
no de sostener un juego. Son de apariciones. La selección tiene jugadores de apariciones. Y cuando te viene un Surinam que te desnuda, te das cuenta que son de apariciones. La selección tendrá que tener una posibilidad como cualquier otra. El hambre es otra cosa. La marca es otra cosa. Si vos lo añadís al juego, ahí tenés una buena selección. Nosotros tenemos un hambre, tenemos una función, un corazón que funciona y un entusiasmo. No tenemos el fútbol. Y ahí nos confundimos. Y ahí nos ponemos enojados con el equipo. La gente quiere ir al Mundial, todo el mundo quiere ir al Mundial. Pero para eso tenés que tener un equipo sólido, que tenga poca ruptura, que se vea en el fondo, que se vea en el medio y que se vea arriba. Poca ruptura. Y eso El Salvador todavía no lo tiene. Va a sufrir, y si no es ahora, será la próxima. Ya en el Mundial, Dania, es gracias a... Glutafol Ginkgo biloba es un oxigenador cerebral que alivia los síntomas de la falta de memoria, vértigo, mareos, dolor de cabeza y mala circulación. Así que estoy también de acuerdo con lo que dice el profe. Creo que la afición, vamos a hablar también de ese tema. ¿Qué piensan de la afición? Creo que se hizo presente en gran magnitud. El estadio no tenía ni un espacio ayer. Creo que son cosas que a nosotros como salvadoreños creo que nos motiva. Creo que todavía hay gente que sí ya no quiere ir al estadio y nos comentaba también de que ya había perdido la esperanza, pero creo que no, creo que todavía es tiempo. Tenemos los 2 partidos que nos faltan de locales. Hay cosas que mejorar, sí, porque también resaltaban algunos jugadores que quizás ya no tienen que estar en selección, otros que deberían de traer, porque sí, creo que estoy de acuerdo con ambos de que es importante traer jugadores de afuera. Creo que es importante porque, digamos, los jugadores que están aquí en la liga local pues alcanza, pero ya para selección es otro tema, es otro tipo de juego. Te enfrentas a jugadores que pues ya nos dimos cuenta que no, que incluso tienen diferente método para jugar y pues eso es muy diferente. Pero también, a ver, Tom, creo que se vienen 2 partidos cruciales en octubre. Se viene Panamá, se viene Guatemala, que Panamá tiene hambre de un triunfo porque no ha podido obtener un resultado positivo, mientras que Guatemala, pues sacar un punto de visita creo que pues le da un poco de tranquilidad, pese a que perdió contra El Salvador, pero Panamá nos va a venir a tirar todo lo que tiene. Fíjate que históricamente Panamá no nos ha ganado acá en El Salvador, Surinam tampoco nos había ganado, ya no ganó. Voy a partir de estos 2 partidos. Juan acaba de decir algo muy importante, no tenemos una selección muy sólida en estos 2 partidos. Si queremos soñar con la repesca como mínimo o ir directamente al Mundial, no hay margen de error, hay que ganar estos 2 juegos, Juan. Es que eso. No tenemos margen de error y a las afueras del mundo, cuando uno empieza a averiguar, Surinam es la favorita, Al principio era Panamá. Al principio era Surinam y Panamá. Exacto. En esos 2. Entre esas 2 nosotros decíamos que era Surinam. Panamá y Surinam. Ajá, exacto, pero entre esas 2. Ya la gente de afuera, muchos países están diciendo lo de Surinam, que les llama mucho la atención, por ser un país que donde habitualmente Tom y Dania no se lo veía por donde. Han crecido muchísimo. No, y lo que pasa es que también yo te voy a hablar de Surinam. Surinam es un país que está en Sudamérica. Ellos no compiten en la Conmebol porque saben que ahí no iban al igual que Venezuela hace años. Claro. Ahora es hoy protagonista. Entonces se vienen Guayana Francesa, Guyana y Surinam al área de CONCACAF. Y la goleaban en los años 80, todavía en los 90. Pero me atrevo a decirte que del 2010 para acá, 15 años atrás, han trabajado. Ellos lo que hicieron es, sería la palabra repatriar jugadores, sí. Porque recordémonos que Surinam, por ejemplo, Edgar Davis, Ruth Gully, Clarence Seedorf, son jugadores que nacieron en Surinam. Surinam es una comunidad neerlandesa, por eso Países Bajos tenía muchos jugadores originarios de Surinam. Lo que han hecho es fortalecerlos llevando a estos chicos desde chicos a Países Bajos, a Holanda, si usted quiere, a trabajarlos y después cuando forman a la selección. Sí, después lo vuelven a traer, depende. Lo mismo que hizo Haití. En su momento también en Inglaterra. Haití llevó muchos jugadores. Entonces, eso podemos hacer nosotros. Pero para esto, al menos que convenzás a los otros legionarios que tenemos ahí en cartera para hacerla, lo que vos mencionás, sólida.
esta selección de cara a los 2 partidos que tenés, porque aquí no pensés en los 4, pensá en los 2 de octubre que son claves. Exactamente, Porque y ya, paso por paso. Sí, porque si vas de Si no visita, sacás. sí, si no ganás. Si no sacás, ¿cómo vas a ir Es allá que para mí, de ya, visita? Juan, para mí ese cuento, no, un empate, bueno, no. Aquí estos 2 ya, ganarlos, el técnico va a ver la forma, cómo hacerlo. Claro. No sé si va a pedir más refuerzos de lo que hay todavía afuera. Puede hacerlo. Entonces, para aquí ya no hay otro cuento que ganar. No. Incluso decía el técnico que sí quiere traer jugadores, incluso ya sea de la liga local o digamos de los extranjeros que tenemos. De la liga local. Pero es que ya... Tom, es necesario, porque hay unos jugadores que ya nos dimos cuenta que para selección no. O sea, hemos visto esos 2 partidos y nos crea un parámetro de qué podemos traer y qué ya no. Entonces creo que sí necesitas otros jugadores. Exactamente lo que tiene que hacer el... ¿Vos qué harías, Juan, si fueras el Es que técnico? exacto. Sí, lo que pasa es que primero él va a tomar, porque va a jugar contra Panamá. Él ya sabe cómo juega Panamá y seguramente traerá algún jugador que a lo mejor a él dentro de ese esquema, que para mí lo va a tener que romper, porque tiene que salir a jugar un poco más. Es muy... Desde lo que tiene, los 5 del fondo no funcionaron ayer, porque no fueron a apretar arriba y cuando fueron llegaron a destiempo. Ya hablaremos de eso, pero él tiene que mirar cómo juega Panamá. Si tiene que buscar algún jugador de afuera para poderlo traer, tiene que traerlo porque son 2 partidos, como dicen ustedes, y son clave. Tiene que sacar el resultado, porque si no gana Panamá, ya me parece que no vale la pena, porque lo va a tener que completar, pero ya no le va a alcanzar los puntos. Entonces a eso tu respuesta, Tom, él va a mirar qué es lo que le hace falta para poder traer de afuera, porque ya se tiene que enfocar en Panamá, cuál es la grieta que tiene Panamá. Y ayer ¿Aquí no lo encontrás, Juan? No, acá no. No, tenés que acá buscarlo. no, tenés que buscar afuera. Porque lo que tenemos que buscar, Tom, es ser mucho más agresivo. Defender, podés defenderte. Podés tirar la pelota lo más fácil. Pero arriba de la mitad tenemos que ser mucho más agresivos porque tenemos que ganar con goles. Entonces tenemos que buscar jugadores. Pero tenés que ser sólida la defensa. Exacto, también, porque tenés algunos espacios. Pero me preocupa mucho más la llegada, porque allí llegamos muy poco. Creamos situaciones, pero llegamos muy poco. No le alcanza una selección que llega muy poco y ahí que está preocupante, me parece, que el entrenador dice que jugó mejor. Él vio el partido que jugó mejor. Yo creo que en Guatemala hicimos una función y eso nos resaltó esa función, que era la marca. Después jugamos muy poco y acá no jugamos tanto. Y creo que tampoco nos marcamos tanto y ayer se notó. Pero creo que va a traer algunos jugadores que a lo mejor nos pueden ayudar. Estos son los 2 últimos partidos que tenemos. Si no ganamos, ahí se le va a complicar. A ver, pero creo que Tom decía algo importante y es el hecho que en la defensa todavía nos queda espacio. El primer gol fue un error defensivo, la verdad, que no se llegó a tiempo. Y eso es claro, eso lo podemos ver nosotros marca, y todos. ¿no? Era una marca. Era una marca, exactamente. ¿Quién la tenía, Era una la marca? marca. Entonces, a eso es a lo que voy. Hay unos espacios en la defensa. Entonces, ¿qué vas a hacer para poder suplantar al jugador? Se puede decir directamente, porque tenés que tener un poco más de experiencia, un poco más de mente fría para estos partidos, porque estos partidos no son de liga local, estos partidos son de selección y sabes que los jugadores son más rápidos, entonces tienen un juego diferente en el cual te van a complicar y te complicaron súper rápido. Sí, tendrá que, bueno, el profe y las personas encargadas de gestionar para poder, porque a mí, yo no quiero mencionar nombres ya, porque, Sí, exacto. pero si me lo preguntás, Sí, ya todos sé. estamos de acuerdo. Que quiénes tendrían que venir. Exactamente. Pero ese tema lo voy a dejar aparte y habrá que esperar, porque en el próximo vamos a tocar, porque tenemos tiempo para hablar de Panamá, Guatemala, cómo vamos a llegar. Ya la próxima semana vamos a tener una idea de quiénes pueden ser convocados y ahí tocar ese tema, Juan, de cómo o qué posibilidades tenemos. Ya teniendo una idea clara de la convocatoria que puede hacer Bolillo. Exactamente, él, para mí, yo creo que Tienen que haber muchos cambios en esa selección. Exacto. Sí. Creo que él va a buscar algunos jugadores porque lo que tiene que enfocarse en Panamá. Ayer lo hicimos con vos. Vemos un Panamá que también tiene grietas. Y de local sintió la presión, porque la gente le hizo sentir la presión y ahí se equivocaron mucho en el juego, porque para lo último buscaron por el lado de arriba el cabezazo y no tenían una cordura de juego, no tenían una manera, no tenían un plan, porque ya se le rompió a Christensen porque tenía que buscar el gol sea como sea y no lo consiguió. A veces puede llegar a pasar en una selección o cualquier equipo, buscas un pelotazo, un cabezazo, pero te olvidas de poder jugar y también de ensamblar algunas situaciones que a lo mejor la tenés planeada, pero te rompe el empate. Panamá, si la ve, y seguramente el Bolillo estará con el video, sabrá muy bien por dónde. Y ahí busca el jugador
que a lo mejor lo puede ayudar, Tom. Por eso digo que él va a buscar algunos jugadores de la mitad hacia arriba para ser mucho más estratégico en cuanto a la llegada y mucho más picante, porque nosotros lo que necesitamos es gol, no defendernos tanto. En este caso necesitamos más goles. Bueno, vamos a estar pendientes sobre el tema de la selección y la futura convocatoria. Aparte también... A un mes de los otros partidos, sí, prácticamente. El 10 y el 14. Sí, a un mes. Viernes 10 y martes 14, si no me fallan las neuronas, se van a jugar estos dos partidos entre El Salvador, Panamá y El Salvador, Guatemala. Lo más importante, Juan y Dania, ¿dónde se van a jugar? ¿En el Mágico González o todavía se alberga la posibilidad en el Cuscatlán? Sí, fuentes confiables dicen que sí quieren cambiarlo, muy confiables que lo quieren cambiar y que ya se ha hecho esto y que se está intentando, pero al final creo que pues si se llega a un acuerdo se puede, porque la afición sí, no puedes decir que porque la afición no te acompañó ayer, no se va a cambiar. La afición no acompañó a El Salvador al 100% ayer, desde tempranas horas de la mañana, eran desde las 2, creo que abrieron puertas. Una de la tarde ya estaba el plan de seguridad. Pero ya, exactamente, pero desde la mañana, desde las 10 de la mañana ya había mucha afición que venía de Oriente, incluso aficionados que venían de Nueva Zelanda, decían que venían solo para ver el partido porque están estudiando allá. Creo que la afición, ya sabemos que es de bastante fervor la selección de El Salvador, pero bueno, ya hablamos directamente de cómo va nuestra selección, de lo que se viene. Ahora hablemos del campeón del mundo, Argentina. Bueno, pero es que este señor cuando le conviene, sí, taxi, cuando le conviene, perdón, cuando taxi, te conviene sos los dos argentino. Se van a subir, van para el Cuando otro te lado. conviene sos argentino. Hace poco estabas diciendo exacto, El Salvador. Tengo taxi, DUI, cuando soy hablan del Argentina, Salvador, tengo DUI. Sí, Perdón, taxi, argentino. No tenés DUI. Me lleva gratis, sí, ellos no tiene DUI salvadoreño. Este no es salvadoreño. Él vive en Santa Ana, Hollywood, dice él, pero no, papá, no. Pero no ya no lo quiere. Pero mira, ojo, no lo quieren en Santa Ana, no lo quieren. No lo quieren. Si te contara, no lo quieren. Pero bueno, Argentina. La semana anterior, Messi realizó su último partido en eliminatoria en casa. Él se despide en la Copa Mundial. ¿Cómo está Argentina para esta Copa del Mundo? Usted que se las sabe todas, o si no se las inventa, señor Zarulite. Bueno. Se las inventa. No, yo no invento. No sé si va a hablar como lituano, como húngaro o como argentino. No hablo como lituano porque la gente no va a poder entender. No Ay, puedo traducir. Dios. Y seguramente hablaré como los campeones mundiales. Argentina realiza su primer campeonato mundial y Uruguay sale campeón. En 1930 Uruguay campeón, le gana 4 ¿Quiere que le dé un dato? 4-2 a la Argentina. Yo no he visto eso. ¿Quiere que le dé un dato? Sí. Ahí anotó un gol el Manco Castro, un jugador uruguayo que le cortaron la manito. Un accidente tuvo el antebrazo, ganó 4-2 en 1930. Exactamente. En el Estadio Centenario de Montevideo. Fue, conmigo tiene que, papá. Esa fue la primera final que llega a Argentina y pierde 4-2, ¿no? Y se hace del campeonato mundial Uruguay. Luego, en 1934, Italia es el campeón. Checoslovaquia le gana 2-1 y también luego, que estamos hablando solamente de Argentina, pero estamos repasando todo lo que es el campeonato, los campeonatos mundiales, ¿no? No se hubo solamente en la guerra, Ton, que no pudo jugarse. La Segunda Guerra Mundial no hubo Copa del Mundo en 1942, 1946. Y 48. Fue hasta 1950. 1950 gana Brasil. Del 38 hasta el 50, exacto. Es decir, pasaron 12 años sin Copa del Mundo. Y en el 50, ¿quiere que le dé otro dato? Papá, conmigo tenés que leer la Biblia. Conmigo tenés que leerla. En 1950 es lo único típico que hay una Copa del Mundo. Se jugó la última fase final, 1 contra todos, la cuadrangular final. Fue en el famoso Maracanazo, ¿se recuerda? Ahí donde gana Uruguay. Donde Brasil con el empate era campeón. Iba ganando 1-0, el empate Uruguay y al final le gana 2-1. De ahí el bautizo del Maracanazo. Porque esa fue la única Copa del Mundo que se jugaba una cuadrangular. No había mucho. El estilo Romy le dicen ustedes. Sí, pero no había mucho equipo porque no podían participar. No, claro. Porque no se podíamos decir a la gente. Hoy sí, las copas de Argentina valen porque hay más equipos, las de aquellas no valen. Decir que no se podía trasladar porque iban en barco. No había. Y Uruguay, por cierto, del 30 al 50, 20 años tuvo que esperar para ser campeón y son los únicos 2 títulos que tiene la selección uruguaya. Exactamente. ¿Sí? 1954, campeón Alemania, lo hizo en Suiza, le gana 0-2 a Hungría. 1958, la mejor Brasil selección. Campeón, Grande Brasil.
grande Brasil, 58. Ya estaba Edson Arantes de Nacimiento, Oiga. Pelé. Estaba ya otra constelación de Ya jugadores. Brasil también. Ya, ahora va. Ajá. Una locura. Uno argentino, Tiene un abanico de uno colores. Él va por donde, donde Ya voy a hacer quiere. el saludo. Espérate. No, aquí no. Hágalo. Seguí. 1962, Chile, donde gana Brasil, es el campeón. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Chile. No, En Brasil, sí, ¿quién ganó? 1962. Brasil. Brasil, sí, le Pero gana dígalo así, Checoslovaquia. ganó Brasil, así como dijo, ganó Argentina, el diga ganó mejor, Brasil. Brasil. En Es que 1900 Argentina no Así- existía. así dice, Argentina Brasil. no era campeón todavía en esa época, fue después. 1963, 66, Inglaterra es campeón. Ah, Le una ganó final 4-2. polémica, por cierto. Alemania. Un gol fantasma y bueno. Bueno, no había VAR tampoco. ¿no? En No, te 1970. conviene, igual que en el 86. Perdón, ya nos acercamos. Ah, papá, ya vamos a hablar del 86. 1970, México, De la mano de Brasil Dios. campeón, 4-1 le gana a Italia. En Sí, el que por 70. cierto, que fue Ahí la- está en México, ¿no? Fue nuestra primera clasificación mundialista, la Ahí de está. El Salvador en el 70. Exactamente. 74, señor. 1974, Alemania campeona, le gana 2-0 a esa Holanda. del La 74, naranja la mecánica de naranja Johan mecánica. Cruyff y compañía. Exactamente. Por Y cierto, luego, por cierto, hay en una selección anda el técnico, en Curazao anda uno de los que estuvo en el que esa estuvo época. también tiene razón. Abocat, algo así el apellido, Exacto. pero estuvo en esa selección. 1978, en el país Argentina, campeón Argentina. Siempre profe, ganándole a la ya. 3-1 a Holanda, le gana 3-1 a Holanda. Perdón, A la perdón, no dijo mecánica. nada. No trabaja uno ganar. En casa tenían que ganar. El pues. mejor jugador, Mario Alberto Claro. Kempe, que habitualmente lo tenemos presente. Kempe. Y también el mejor portero de ese mundial fue Ubaldo Matildo Filiol. 1982, España, sale campeón Italia, le gana 3-1 a Alemania. En México, 1986. Espérate, papá. Perdón, Ahí te no tengo algo en la Ahí garganta, te quiero llegar. Tengo algo en la Partido Argentina, yo no lo vi, Inglaterra. no lo vi, no había VAR. La manita. No lo vi porque no Ajá, había VAR. papá. Ah, ese sí. La Perdón. manita. Usted no ajá. habla La porque no manita sabe, de no la sabe. Dios. manita de Dios que le dijeron, ajá, papá. Argentina sale campeón y le gana pues sí, a Alemania pero ¿y 3-2. ese partido? No lo vi, justo esa jugada no la vi. No, perdón. no, es que todos los argentinos no la Ese. vieron. Exacto. Qué Los raro que no argentinos la sí no la vieron. vieron. En 1990, bueno. No, ahí- pero un buen mundial de Maradona, Sí, sí, eso sí, claro, Diego claro. Armando Maradona, un mundial. Y fue, por cierto, el goleador de esa Copa del 86 fue el inglés Gary Lineker con 6 el goles. número 9. Italia 1990, Alemania sale campeón. Y ahí sí le hubo gana VAR. 1-0. Ahí perdón. sí, el penal. No ganaron sí. con un penal. Ah, y no era ay, penal. ahí sí, ahí 1-0 sí. le gana Ah, a la lo ganaron Argentina. como un penal, Llegamos pero la mano nuevamente de a la Maradona final, no Ay, decís pues nada. defienda Ah, su selección, papá. profe, defienda su Ahí selección. nos comieron un penal y si hubiera sido VAR, hasta ahora están diciendo todo el ¿De mundo dónde que era no el fue árbitro penal. que les pitó? A ver Ah, si- mexicano. vaya. Mexicano. Sí. Y son amigos tuyos. Mexicanos son amigos tuyos. Yo tengo bastantes amigos Sí, mexicanos. ay, ¿Qué culpa? Dios Tiene santo. bastantes amigos Mira, árbitros. grande el América. Profe, Por cierto, bastantes amigos árbitros Andrea mexicanos. Y a Bremen. Barton su amigo. Apartá ese tema. Andrea Bremen anotó de penal. Exacto, el 1-0 marcador de punta, ganó 1-0. la poderosa selección de Alemania al albiceleste. Ahí era poderosa, ahora no. papá. 1-0, lo pierde. Bueno, en Italia 1990. Y luego. Ahí en el 94, ¿quién la ganó? ¿Ah? Perdón. ¿Quién la ganó en el No 94? llegamos a eso todavía. Ah, ¿Quién Ay, ganó? no oye, llegamos vas ahí. ahí al 94. Ya casi, ya casi. Do Brasil, do Brasil. También maneja el Brasil. Pero, ¿cómo lo va a decir? ¿Maneja el portugués? Brasil. No me acuerdo porque no No, lo yo tengo solo acá. te hablo en arameo, En pero arameo, cuando pues. estoy en fiesta. Ahorita no. Bueno, muchas cosas que llegaron a pasar, hasta claro, que llegamos a. No, pero ¿cómo ganó? ¿Quién No, ganó, perdón. pues, en el 94? Brasil y lo Con ganan Estados aquella Unidos. dupla de Romario Claro. y Roberto Gama de Oliveira, conocido como Oliveira. Bebeto. Exacto, el 9 y Romario, los dos Ronaldo delanteros. lo tuvieron en la banca y muchas confabulaciones dicen que no lo alinearon para que no se rompa el récord de Pelé de que de 16, No quería que convertiera tanto. de 16 y meses apareciera como titular en un mundial. Ah, papá, es que ¿a quién? Al cura le querés enseñar el Padre Nuestro. No vos. dije nada yo. Al Usted se cura le acuerda querés todo lo de enseñar el Padre Brasil, Nuestro. pero no se acuerda todo lo de Argentina. Claro, ¿y quién será el Ay, último tengo campeón? Poca memoria, por Perdón. eso tengo que
Ahora, en Qatar, ¿quién salió campeón? Ey, ¿Perdón? mencione lo que yo necesito, Daniel. En Qatar, menciónele porque se menciónelo. oxigene la Sí, mente de usted, por Pero, favor. ajá, Necesito. gracias. Ahí está. Yo creo que el patrocinador vio esto, que nosotros, pues sí, hay que Necesitamos. oxigenar y Me voy a necesitamos. ver el producto. Aquí A ver. me lo llevo. Glutafón Ginkgo biloba es un oxigenador cerebral que lo necesitamos los tres, que alivia los síntomas de la falta de memoria, vértigo, mareos, dolor de cabeza y mala circulación. No, yo creo que eso tengo. Por eso. Eso nos falta. ¿Faltan otras copas del mundo o Sí, las dejamos para el próximo? La dejamos No, para el la próximo. dejamos ahí Sí, picadito Porque porque, hay mucho más para poder. ¿Quién ganó en el 94? Brasil. Brasil. No, pero Brasil. El- Bueno, el- Argentina, que no sé qué. Argentina, campeón. No, hombre, que si también, voy a decir, en el 78 ganó Argentina. Vaya, bueno, En le el toca- 86 le en toca, México profe. ganó Argentina con la manita de Diego Armando Maradona. Le Y toca, en el no- profe. y en el 94 ganó. Brasil. Ah, papá, y se te nota. Se te nota que solo sos argentino cuando te conviene. Bueno, tenemos mucho más después seguramente para empezar a hablar de Argentina, porque el último campeón, Argentina en Qatar, se consolida como el último campeón ganándole a Francia un partidazo. Ya en el mundial. Ya en el Ya Mundial, en otra el vez. mundial calentando acá, porque lo que se viene con este Uy, señor, uy, uy. aguantar este señor acá. Sí, claro. Pero ustedes, gracias también por estar con nosotros ya en el mundial, Daniel. Así es, qué bueno poder tener estos buenos nuevos espacios directamente para poder disfrutar y que usted conozca directamente ya en el mundial. Gracias a nuestro patrocinador Glutafón Ginkgo biloba, es un oxigenador cerebral que alivia los síntomas de la falta de memoria, vértigo, mareos, dolor de cabezas y mala circulación. Exactamente, 2 dosis ya tiene que tomar el señor No, Tom para las poder. 3 cajas. Perdón, Bye, bye, perdón. bye, Tres cajas bye, me llevo. adiós. Oxigenarse muy bien, Las recuerda. 3 Adiós, cajas. El ya, último bye, campeón bye. argentino. La próxima te voy a atender. Último, Te voy a campeón regalar en una de Qatar, estas. por favor, gracias. La próxima. Bye, Un placer. bye, a la próxima. Ya volvemos. Pronto. Ajá, Brasil.